gracias por venir hoy. Hoy vamos a hablar sobre la Navidad y cuando mis padres me mencionaron esto, me di cuenta que la Navidad en sí a veces nos puede liar un poco porque no sabemos de qué va. No sabemos, hay un árbol, Jesús, Papá Noel y poco más, ¿no? Me recuerdo un episodio no sé si sabéis, de Mr. Bean. Es un episodio de navideña, es una televisión británica sobre un hombre que no se entera de nada, o sea, la lía y la lía también. Y hay un episodio que a mí me gustó mucho, que se pone a jugar con una escena de natividad. Y al final, pues, va de una foto normal como esta, al siguiente que veremos, pues se ha perdido. Hay dinosaurios, hay tanques, hay cosas de otras películas y está Jesús en el medio. O sea, es un poco ridículo, pero a veces nosotros lo podemos, si no somos cuidados, nos podemos ver la Navidad así. Entonces, hoy quería ver la Navidad en el contexto bíblico, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, porque para mí, y yo creo que para la Biblia también, la Navidad es el comienzo de la cima de una montaña épica de la historia de Dios con la humanidad. Entonces, para poder entender esta cima, hay que atravesar todo lo demás que ha pasado con Dios y el hombre que vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, siguiendo al siguiente, va a haber 3 preguntas, más o menos, que vamos a ver a lo largo de hoy. La primera es, ¿qué estuvo haciendo Dios con Israel al enviar el Mesías? Más o menos es cómo ellos percibieron esa venida del Mesías. El segundo es cómo reaccionó la gente sobre las noticias del Mesías siendo nacido. Será los 2 primeros capítulos de Lucas 1 y 2, veremos, hay 4 o 5 personas que reaccionaron y tuvieron palabras muy profundas que podemos aprender de ello también. Y la tercera será más aplicatoria y sería cómo debemos vivir a 2000 años del nacimiento de Jesús. Pues vamos a empezar con la creación. Sabemos todos que Dios creó a todo lo que hay, cada animal, los humanos, montañas, ríos y todo lo demás. Cuando Él creó los humanos, hay 2 funciones que tenemos. La primera es tener una relación con Él. Primeramente, es lo más importante. Si no tenemos una relación con Él, no estamos teniendo esa función primaria. Y con esa principal función tenemos la segunda, que es mantener y cuidar la creación. Y no solamente algo ambiental, sino el ser, literalmente, el ser como Dios, en términos de cómo Dios cuida la creación, nosotros también debemos cuidarlo también. Y eso es también social, con uno al otro, relaciones entre familias, relaciones entre nosotros y el gobierno y todo lo demás, tenemos que reflejar como Dios quiere que nosotros reflejemos. Y este deseo de tener una relación con Dios y también mantener y cuidar la creación era para toda la tierra, no era solamente para un lugar concreto, sino para todos. Pero sabemos que algo pasó, algo malo. Y es que Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios y hicieron algo que no deberían haber hecho. Y hay consecuencias sobre ello. La primera es que nuestra relación con Dios completamente roto, porque Dios es completamente perfecto, Él no puede estar en la presencia del pecado. Y por consecuencia de esa primera cosa, la segunda es nosotros ponemos la creación en lugar de Dios. O sea, en vez de poner mantener y cuidar la creación, nosotros damos la creación un lugar donde no debe de estar. Puede ser, en antiguos tiempos, pues era una piedra o algo así, o sea, ídolos hechos de piedra y madera, pero nosotros ahora puede ser dinero, o nuestro estatus entre amigos, o ser popular, o poder y todo eso. Igual es un ídolo que nosotros hemos puesto en lugar de Dios. Pero luego vino Abraham. Si no sabemos quién es Abraham, un resumen muy pequeño es: Abraham era alguien que Dios le llamó a ser un nuevo pueblo. Ahora mismo, antes de Abraham, todo el mundo desobedeció a Dios, había poca esperanza a ese plan de Génesis de que Dios iba a tener su
lugar en todo el mundo, no había esa esperanza. Pero Dios llamó a Abraham, y a través de Abraham, Isaac, luego Jacob, que también tiene el nombre de Israel, que veremos luego. Este proyecto de Génesis 1, es decir, de Dios tener toda la tierra dándola a él y una relación con él, parece estar remendado con Abraham. Y vemos que Israel fue creado para que Dios tenga una relación con él y también para que Israel pueda ser una luz a las otras naciones. Las otras naciones como Babilonia, Roma, Asiria y todo esto, Grecia, no tenían relación con Dios. Estaban en pecado y estaban en tinieblas. Muchas veces la Biblia dice que si no estás con Dios, estás en la oscuridad. Pero algo pasó también. Igual con Adán y Eva, Israel últimamente desobedecieron y una consecuencia de este pacto, un pacto es como una relación con términos, con consecuencias y obediencia y todo esto. Y una cosa que pasó con Israel es que en vez de ser parte de la solución, fueron parte del problema y últimamente fueron también a desobedecer a Dios y dejarle. Y lo que pasó fueron a exilio a Siria y a Babilonia. Eventualmente vuelven, pero aún así, en el día de Jesús, vemos que aún están en ese estado de exilio, consideran ese estado de exilio, porque aún estaban debajo del poder de Roma. Roma en su día conquistaba ese lugar de Israel, y para los judíos ese día aún estaban en exilio. Pero aquí viene, en este contexto, viene el Mesías. El Mesías fue alguien profetizado como hijo David. Los profetas hablan frecuentemente sobre este hombre, a veces misterioso, de Dios, que iba a tener dos funciones. Era rescatar y restaurar a Israel del exilio y con este Israel restaurado, por fin llevar la luz de Dios a los confines del mundo. Antes hemos hecho algunas lecturas de la Biblia sobre estas profecías, pero aquí hay otros que hablan de ello y muchos más. O sea, hay cientos de versículos y referencias a este Mesías, que ahora sabemos que es el nombre de Jesús. Entonces, un poco de resumen, si vamos a hacer un poco de resumen de esto, es que Dios nos creó para tener una relación con Él. Y la segunda razón era para tener una administración sobre su creación. Es ser luces donde no hay oscuridad, de donde hay oscuridad, digo. Pero el problema es que Israel, que fue elegido a ser parte de la solución, desobedecieron y fueron parte del problema. Ellos también fueron a la oscuridad, decimos. Pero vemos que Israel está en estado de exilio. Pero Dios le prometió a Abraham y los otros profetas y reyes, a David también, que habría una restauración y como consecuencia el mundo podrá alabar a Dios, todo el mundo, no solamente Israel o uno ahí, otro ahí, pero todo el mundo. Y Dios hará todo esto, hará todo esto a través de un hombre profetizado que se llamará el Mesías. Entonces, la segunda pregunta, una vez que ya tenemos este contexto del exilio, de la promesa de Dios aún no siendo resueltas, ¿cómo reacciona la gente sobre noticias del Mesías? Pues nosotros sabemos que hay varias reacciones. La primera, vemos, es Zacarías y Elizabeth. Si también sabemos que Zacarías fue un sacerdote, y él y su mujer Elizabeth ya fueron ancianos, normalmente no podría tener hijos. Y eso en su día era un desastre, era como algo malo, si no tienes hijos es algo como muy malo socialmente. Pero también hubo otra presión, es la presión de ser un sacerdote en un lugar en exilio. Es decir, imagínate si tú estás en su lugar, estás en un lugar donde está diciendo Dios es Dios sobre todo el mundo, pero aún nosotros, su pueblo, Israel, estamos en exilio. Es decir, o sea, si Dios realmente es Dios, ¿por qué no nos ha rescatado? ¿Por qué aún estamos debajo de poderes de paganos como Roma?
O sea, hay esa presión también, o sea, presión de no tener un hijo y la presión de ser un sacerdote en el día donde parece que Dios les había olvidado. Pues un día un ángel le visitó a Zacarías y dijo que iba a tener un hijo. También es muy importante que mencionó que su oración fue respondido, digo. Y yo creo que ni es uno o el otro, o un hijo o la restauración de Israel, sino que una promesa resuelve esas dos presiones que tuvo. El hijo será Juan el Bautista. Nosotros sabemos que Juan el Bautista fue una pieza clave de la restauración de Israel, porque a través de él preparaba el camino para el Mesías. Entonces, para ellos, vemos en este texto, si queréis ver luego, para ellos el nacimiento del Mesías era una redención, una salvación de la mano de los enemigos, una promesa cumplida, el perdón del pecado y una luz a que están en tinieblas. El siguiente, y posiblemente más conocida, es María, la madre de Jesús. María en su día, el contexto de María es que ella estaba embarazada, sin estar casada. O sea, era un escándalo. Socialmente eso era un desastre, hasta el punto que José, el marido, le iba a divorciar, silenciadamente, pero igualmente divorciar porque era un escándalo y o sea, su situación no era buena, era deshonor y mala, pero para ella supo que esta es la bendición más grande que ella pudo tener. Es decir, que para ella el nacimiento de Jesús, y también lo dice ahí en ese texto, es una alegría tremenda, porque a través del Mesías las injusticias serán corregidas, porque ha dado la bendición más grande, no al poderoso Roma, pero a su pueblo humillado. Y esto es un tema muy importante en el Nuevo Testamento, que a través de Jesús, la gente humillada, la gente social contextualmente, que son los pobres, la gente marginada, a través del Evangelio de Jesús, estas personas son bendecidas. Y es una bendición para Israel, porque finalmente Dios fue fiel a su pueblo, fue fiel a su promesa y también últimamente a toda la humanidad. Y aquí, como dije antes, ese tema de los humillados siendo exaltados, aquí es un ejemplo que hoy hemos escuchado en la lectura. Los pastores en ese día no eran un trabajo muy bueno, o sea, socialmente era de baja clase. Pero es interesante que esta gente de baja clase fueron los primeros en escuchar el nacimiento de Jesús. Fuera de la familia de Jesús, no hay nadie más que lo escucha antes de ellos. Y fue hasta ángeles, vieron a ellos, muchos ángeles, solamente bastaría uno, pero muchos ángeles fueron para ellos a visitarles y decir que hubo el Salvador del mundo que nació ahí. Y este es el primer ejemplo de muchos, de los humillados siendo exaltados, y los exaltados, como los reyes de ese día, los reyes poderosos, los ricos, la gente de poder, humillados, porque ellos no fueron los primeros de conocer a este rey. No fueron y no creyeron en él. Y los siguientes dos, y los últimos que vamos a ver hoy, que son los primeros capítulos, es Ana y Simeón. Y aquí la lectura de este pasaje, si lo queréis ver. Simeón y Ana son caracterizados como gente fiel a Dios. Están en el templo todos los días, por lo menos Ana dice que con Ana, ella estaba en el templo día y noche orando, pidiéndole a Dios. Me imagino que será algo similar a Zacarías, de por qué estamos aún en exilio, dónde está Dios, cuándo Él volverá. Pero también Simeón fue dado una promesa por Dios de que Él verá el hombre que iba a hacer esto, que iba a rescatar a Israel, y también al mundo. Estos es un ejemplo de que igual cuando estamos esperando que Dios sea fiel, ellos no desconfían a Dios. Ellos confían en Dios totalmente hasta el punto de estar ahí todos los días en el templo. Para ellos el nacimiento de Jesús era una consolación para Israel, una luz a los gentiles y la salvación para todo el mundo. ¿Cómo debemos vivir
a 2000 años el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús, como dije antes, cambia todo. O sea, cambia cómo vemos la gente, quién tiene el poder, quién no tiene el poder, cómo debemos vivir al uno al otro, al prójimo. Entonces, yo tengo tres formas aplicatorias, diría, de cómo debemos vivir. La primera es como humildad. Vemos en Filipenses 2, Filipenses total, que es una carta escrita de Pablo a una iglesia, y este capítulo 2 es donde encontramos una poesía, básicamente, de Pablo, que está diciendo que igual que Jesús merecía todo, porque era Dios, Él lo dejó para servirnos, para humillarnos, para rescatarnos. Y a través de esta imagen, de este ejemplo, también nosotros debemos considerar todo lo bueno que tenemos socialmente, sea nuestro estatus de popularidad, nuestro poder que tenemos, el dinero, lo que sea. Nosotros debemos darlo a Dios, humillarnos y andar en este camino que Jesús estableció para nosotros. La siguiente, que va con la humildad, es para ser una misión para servir a los otros. Vemos en Marcos 10, dos discípulos le preguntan a Jesús que si pueden ser a la diestra o a la izquierda de él cuando él establece el reino de Dios. Es decir, que ellos querían el poder, o sea, querían ser el segundo hermano de Jesús. Pero Jesús le dijo que este reino no será igual como los reinos de antiguo mundo, o sea, los reinos de que el más poder siempre gana, sino este reino será de servicio. Este reino será el que estará más exaltado, será el más humillado, el que sirve a nosotros más, el que sirve con todo su corazón. Y la última es con carácter revalorizadas. Tenemos que entender que al seguir a Jesús tenemos caracteres, o sea, temas que no son virtudes que el mundo celebra. Esas son virtudes que Dios lo celebra, pero el mundo, al no conocer a Dios, no lo hace. Vemos en Mateo 5 las bendiciones que Jesús da en su sermón. Bendiciones a los pobres, que nosotros en la sociedad del mundo no celebra a los pobres. Bendiciones a los que tienen este cansancio de quieren justicia, se hambre de justicia, gente que da misericordia, gente que quiere paz. Todos estos caracteres tenemos que considerarlos con nosotros, tenemos que pedir a Dios que nos ayude a ser conforme a Jesús a base de estas virtudes. ¿Y ahora qué? O sea, hemos escuchado el contexto de la Navidad, de que Dios a través de Jesús rescató a Israel y a través de Israel nosotros a todo el mundo. Que ahora, si nosotros somos cristianos, ¿cómo debemos celebrar la Navidad? Digo yo, la mejor forma de celebrar la Navidad, si eres cristiano, es, primeramente, alabar a Él, alabar que Él dio a su único Hijo para morir por nuestros pecados. Tenemos vida eterna solamente porque Jesús vino. La Navidad es el comienzo del misterio de Jesús a dar su vida por nosotros. Y a través de esto también nosotros debemos dar nuestra vida a otros. Debemos amar a los otros como Jesús nos amó a nosotros. Debemos servir a los otros de la misma manera que Jesús sirvió a nosotros. A veces duele este servicio, a veces este servicio, la perspectiva del mundo no da sentido, o sea, realmente no da. Pero nosotros deberíamos hacerlo porque Dios hizo lo que nadie esperaba, que era que Dios murió por nosotros. Y si no crees en Jesús, si no crees, si estás aquí ahora mismo y dices que si no tienes fe en Él, yo invito, y igual que todos aquí diría también, invito que confíes en Él, porque si hay algo que aprendemos de la historia de la vida es que Dios es fiel a sus promesas. Siempre eres fiel, igual nosotros no sabemos cuándo Él va a ser fiel, igual nosotros queremos que Él sea más fiel, más rápido. Él es fiel con su propio tiempo. Él es tiene más sabiduría que nosotros y tenemos que confiar que el tiempo correcto Él hará lo que Él ha prometido hacer. Entonces, si no crees en Él, digo yo, confía en Él,
confía que Él murió por tus pecados, confía que Él resucitó al tercer día, que Él está ahora mismo en el cielo como Rey sobre el cielo y la tierra. Y no hay nada que nos pueda separar de este amor que Dios nos ha dado, que Jesús es el cima, o sea, el hijo de David. Toda la historia de Dios con nosotros, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, se enfoca en Jesús. No hay nada más, no hay nada que podamos encontrar en la Biblia con mayor enfoque que Jesús. Y Jesús es el mejor regalo de toda la Navidad. No hay mejor forma de celebrar este día, la Navidad, que creer en Jesús, tener confianza en Él y celebrarlo con otros, compartir de Jesús a otros, servirles y últimamente tener esa paz de que nosotros estamos perdonados por nuestros pecados. Nosotros tenemos vida eterna porque Jesús murió por nosotros y tenemos fe en Él. Diría yo que esa la mejor forma de celebrar Navidad es eso, es alabar a Él, servir a los otros y compartir este regalo que nos ha dado a nosotros.